¿Qué es lo primero que debería de hacer uno a nivel legal si se da cuenta que están difundiendo información de uno que es falsa en redes sociales o inclusive en medios como WhatsApp? Lo primero que tiene que hacer es resguardar esa prueba, José, y esa parte es muy importante porque a veces pensamos que nosotros mismos podemos sacar la prueba y llevarla a cualquier autoridad judicial y que eso ya es suficiente. Y no es así. Por ejemplo, si estamos hablando de WhatsApp, lo ideal es presentar la denuncia entonces en el OIJ si no sabemos quién es la persona y si no en el Ministerio Público si ya tenemos identificada a la persona. ¿Por qué? Porque ellos tienen los software necesarios, idóneos, para poder sacar esa información, certificarla y que sirva como una prueba idónea en el proceso judicial. Y ahora sí, nos vamos y hay que tener mucho cuidado a veces con el daño que se le hace a la imagen, tanto quemados en Facebook, WhatsApp o a veces que publican cosas, por ejemplo, lo que le sucedió a Hannah Gabriels, donde dijeron que había sido dopada y al final no sucedió, demostró su inocencia, pero eso le puede pasar a cualquiera. Con este tema arrancamos la revista y José Víquez ya está listo, adelante. Muy buenos días, compañeros. Qué gusto saludarlos. Melissa, feliz cumpleaños de antemano. Gracias. Y para ustedes, que tengan un hermoso viernes, un bonito fin de semana. Y efectivamente, este jueves hablamos de Hannah Gabriels y cómo dañó su imagen una acusación de que había estado dopada, aunque luego se demostró que no había sido así. Pero no solamente a ella le puede suceder esto. ¿Qué sucede cuando usted le hacen una acusación falsa en Facebook? Cuando alguien divulga información suya de cosas que no hizo en redes sociales, pero el daño continúa allí. ¿A quién le puedo reclamar? Bueno, ponga mucha atención porque es parte de lo que vamos a comentar en esta mañana, arrancando viernes, en compañía de nuestro abogado Boris Molina, quien se va a conectar vía Zoom y a quien le doy los buenos días. Vamos a ver si ya está por ahí. Buenos días, Boris, ¿cómo estás? Buenos días, José, y a toda la audiencia. Y un muy feliz cumpleaños para Melissa. Aquí se lo celebramos también a la distancia. Como tiene que ser, efectivamente. Bueno, entrando en materia, licenciado, ¿qué es lo primero que debería de hacer uno a nivel legal si se da cuenta que están difundiendo información de uno que es falsa en redes sociales o inclusive en medios como WhatsApp? Lo primero que tiene que hacer es resguardar esa prueba, José, y esa parte es muy importante porque a veces pensamos que nosotros mismos podemos sacar la prueba y llevarla a cualquier autoridad judicial y que eso ya es suficiente. Y no es así. Por ejemplo, si estamos hablando de WhatsApp, lo ideal es presentar la denuncia entonces en el OIJ si no sabemos quién es la persona y si no en el Ministerio Público si ya tenemos identificada a la persona. ¿Por qué? Porque ellos tienen los software necesarios, idóneos, para poder sacar esa información, certificarla y que sirva como una prueba idónea en el proceso judicial. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Alguna gente recurre, por ejemplo, a los notarios. El notario lo único que puede dar fe es que efectivamente en ese teléfono hay una conversación que aparentemente es entre José y entre Boris, pero resulta que él no tiene acceso al software como tal y no sabe, no podría certificar efectivamente ni que es realmente legítima esa conversación que viene de un teléfono a otro, ni que menos que está resguardada ahí en forma idónea. Entonces, la prueba es vital. ¿Cómo recabamos esa prueba? Entonces, repito, si no hay identificación de quién fue la persona que le causó el daño, entonces lo hacemos a través del OIJ. Y si ya tenemos identificada a esa persona, por ejemplo, en esa conversación de WhatsApp, usted sabe con quién fue, pero también le pueden mandar mensajes de forma anónima, entonces podría hacerlo también en el OIJ, pero si ya está identificado, tiene que ser en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y ellos son los que se encargan de establecer cómo se recaba esa prueba, porque si no, José, como pasa muchas veces, avanzamos en el proceso y esa prueba se declara espuria, es decir, se anula la prueba porque no fue recabada de forma adecuada. Efectivamente, qué buena la aclaración, Boris, porque mucha gente lo que se pregunta es, bueno, ¿habrá alguna diferencia a nivel legal cuando la difamación proviene de una cuenta anónima? Porque muchas veces proviene a través de trolls, ¿verdad? Cuando hablamos de figuras públicas, en muchos casos puede venir a través de una publicación, de algún medio, etcétera. Pero cuando hablamos de temas personales, muchas veces esta difamación viene de perfiles que no están identificados. Entonces, de esta manera es donde podríamos perfectamente poder continuar, porque algunas veces la pregunta que se hace la persona es, bueno, ¿a quién le reclamo si es un perfil que no puedo identificar? Esta sería la vía entonces.
Sí, bueno, hay una cosa muy importante, José, ahora que mencionas el término difamación. Difamación propiamente es un delito que están contemplados en el Código Penal los famosos 3 delitos contra el honor, que son las injurias, la difamación y la calumnia. Injuriar es básicamente ofender a una persona de la forma que sea por escrito, verbal, por televisión, como sea. Difamar es ya meterse con la reputación de esa persona. Yo quiero dañar la reputación de esa persona. Y calumniar es asignarle la comisión de un delito falso a esa otra persona. Entonces, estamos hablando categorías de delitos, lo que se llama delitos contra el honor. ¿Qué es lo que pasa, José? Que en la realidad estos delitos realmente no tienen una pena privativa de libertad. Entonces, eso es una desmotivación para mucha gente, porque dice, ¿por qué los tienen como delitos y al final la gente no va a ir a la cárcel, verdad? La sanción máxima en este caso es una multa, porque se llaman 10 multas que se le pone a la persona, y entonces algunas personas prefieren tramitar, digamos, este tipo de reclamos en la vía civil. ¿Por qué? Lo meten por daños y perjuicios y van, digamos, sobre el dinero, por decirlo de alguna forma, a tratar de demostrar que esto es así. En la vía penal, también el juez penal resuelve en lo que se llama la acción civil resarcitoria lo que tiene que ver con una potencial indemnización. Pero tal vez a veces se traba más eso y la gente prefiere irse directamente a la vía civil como daños y perjuicios, porque el artículo 1045 establece que toda aquella persona que le provoca un daño a otra está obligada a indemnizarla. Entonces podemos probar en esa vida también el daño y nos vamos únicamente con eso y no nos complicamos con el establecimiento de la comisión de un delito que a la postre ni siquiera va a tener pena privativa de libertad y puede ser que nos lleve más tiempo, puede ser que no. Las querellas normalmente se tramitan rápido también en la vía penal y por supuesto que el juez penal está preparado para resolver esa parte civil también, que sería la indemnización por el daño que se le ha causado. En el caso particular, por ejemplo, que se nombra de Hannah Gabriels, ahí hay, digamos, una reglamentación para establecer si se le da o no la prueba de antidoping, ¿verdad? Si después resulta que esta persona es inocente, no hay, digamos, una sanción para el órgano que ordena esta prueba y entonces sucede lo que pasa en esto. La mandan a hacer la prueba, la eliminan, muchas veces les quitan el título, lo que sea. Hay lo que se llama una violación al derecho de inocencia, porque esa persona ya a partir de ahí es tratada como si fuera culpable y tiempo después se determina que es inocente y la pregunta es, José, ¿quién paga el daño a la reputación que se causó? Bueno, Y que todo lo el haya esfuerzo y el causado. trabajo que hubo detrás para poder llegar a donde Exacto. iba a llegar en este concurso, el que no pudo ser parte. En este caso, por ejemplo, Hanna o cualquier persona que se vea afectada puede entonces demandar civilmente también por daños y perjuicios a la organización que le provocó todo ese daño. Cuantificar el daño, José, eso es muy importante, porque nosotros a veces decimos, sí, mire, eso me provocó esto, lo otro, sí, pero tiene que probarlo. Entonces tiene que contratar a un perito, en este caso puede ser financiero contable o puede ser un perito específico, por ejemplo, si le causó un daño a la salud, entonces un perito médico, hacer un peritaje médico para que se determine hasta dónde afectó su salud, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener siempre presente es que la prueba es la reina en todo proceso. Si nosotros no probamos lo que decimos, es como hablar con una pared, nunca nos va a responder. Ahora, licenciado, cuando hablamos de redes sociales es hablar como pólvora, ¿verdad? Todo se esparce como la pólvora y empieza como una bola de nieve que empieza a multiplicar la información, inclusive a nivel de redes sociales en general y también en medios como WhatsApp. ¿Existe alguna forma a nivel legal donde yo pueda poner un stop, donde yo pueda poner una pausa a que se siga dando esta divulgación de alguna manera? Bueno, muy importante, José, la pregunta porque tiene dos raíces, digamos. La primera es, ¿cómo pruebo yo que efectivamente esa injuria, esa calumnia o esa difamación, ese daño que se me causó a mí en la imagen, realmente nació de una red social? Vienen otra vez el tema de las pruebas. Entonces vamos a tener que buscar un perito informático. Ese perito va a utilizar también unos software especiales o unas certificaciones internacionales que nos van a poder decir que José a las 8:03 del día 24 de noviembre del 2023 dijo en Canal 8 y eso se transmitió en distintas redes sociales
X o Y cosa contra Boris. Entonces, se certifica que efectivamente de manera informática eso fue así y ya tenemos una prueba que podemos utilizar en cualquier proceso. Pero además hay software, José, que te van a decir, mire, José dijo eso a las 8:02, pero lo borró a las 8:04. Pero podemos capturar, digamos, lo que él había borrado ya y podemos ver hasta dónde llegó, hasta dónde se transmitió. Es posible probar. La gente a veces cree que todo lo que pasa en Internet se pierde, no. Todo Es queda. realmente una serie de pasos de trazabilidad, que se llama eso, que podemos ir siguiendo, pero no lo podemos hacer nosotros a mano, José. Tenemos que buscar a la persona que tiene el Que tiene expertise el para eso conocimiento. y la que nos va a dar la prueba, porque si no, Ahora, el juez va... licenciado, hablamos de un caso de Hanna Gabriels que es figura pública y que efectivamente salió en diferentes medios, el motivo por el cual no había podido continuar en este concurso. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que a nivel personal son quemadas en Facebook por situaciones específicas? Por ejemplo, en que fulanito no me quiso pagar una deuda y entonces lo voy a hacer público y me debe tanto y publica inclusive los mensajes. ¿Podría entrar en esto también las personas que van a un restaurante y quieren hacerle daño al lugar porque no quedaron contentos con el servicio y empiezan a hacer una divulgación específica acerca de un lugar o de un servicio? ¿Esto también podría entrar dentro de este tipo de denuncias? Claro que sí, a mí me parece que sí. Recuerde que tuvimos una experiencia hace poco tiempo con un youtuber, me parece que fue que tenía estas características y entonces es una cuestión de gusto. Si a usted no le gusta la comida del restaurante, puede ser que otra persona sí, pero no tiene por qué hablar mal de ese restaurante y provocarle un daño que efectivamente si esa persona, el dueño del restaurante, puede probar que se le causó un daño efectivo y que perdió cierta cantidad de clientes, por ejemplo, puede demostrar que en enero y marzo había tenido ingresos por tanto monto y a partir de que surge esa quemada en las redes sociales, entonces disminuyen sus ingresos de un 70% y él puede demostrar que la causa de eso fue precisamente la quemada y el efecto fue entonces el daño sufrido por él. Ahí tenemos una demanda clara por daños y perjuicios. Ahora, aquí me Entonces, surge la gente... Ajá. Me surge una duda importante también, licenciado, porque regularmente cuando se dan este tipo de quemadas, por decirlo de alguna manera, por ponerle un término específico, no solamente es la publicación que hace la persona quemando a otro ser humano o quemando a un negocio, a un restaurante específico, sino que viene la seguidilla de comentarios y de réplicas que hay alrededor de esta. ¿Puede una persona o puede un negocio incluso incurrir legalmente en contra de estas personas que han comentado debajo, también difamando el lugar? Por supuesto que sí, porque estas otras personas lo que hacen es replicar la mentira, replicar la ofensa, replicar la difamación o la injuria, y entonces hacen del dicho de otra persona su propio dicho, y entonces por supuesto que también son responsables, le están causando un daño a otra persona que es inocente. Muchas veces, José, por ejemplo, nace, por ejemplo, esa mala noticia o ese invento o esa injuria de Boris Molina. Entonces, Boris Molina ofende a Pedrito Los Palotes, pero resulta que a Boris no lo conoce nadie. Pero José, que sí es una persona conocida, que sí es figura pública, replica eso. Entonces, tal vez para Pedrito va a ser más interesante demandar a José que demandar a Boris, que fue el primero, ¿verdad? Claro, lo lógico y lo aconsejable es demandar a los dos, ¿verdad? A todo el que esté en esa cadena de ofensa, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ahora, regularmente también es información que, dado que va actualizándose en el día a día en los feeds, puede perderse en algún momento. ¿Qué papel pueden jugar también las propias plataformas de redes sociales? O sea, podría ser perfectamente que uno toque la puerta de estas plataformas para solicitar ayuda. Es factible que entren dentro de este proceso para obtener la información específica de la persona que yo necesito denunciar. Bueno, hay países en que se les ha obligado precisamente a que den información. Ellos firman convenios con algunos países para brindar hasta cierto punto la información, pero por supuesto que a ellos no les conviene comercialmente hacer esto, ¿verdad? Pero para eso, José, repito, el perito informático adecuado puede darle la trazabilidad a esa información con los medios que ellos tienen a las manos y entonces tal vez ni siquiera ocupemos de la plataforma para que nos den la información, sino que podemos capturarla de otra forma.
pero también podría obligarse. De bien que mal son empresas, y esas empresas, si están funcionando con representación en el país, se les puede traer más fácil, y si están fuera del país, se les puede competir a través de las diferentes autoridades en cualquier parte del mundo que estén. Hay, por ejemplo, plataformas que funcionan solo en un país del mundo y entonces están protegidos por la legislación de ese país. Claro. Es más difícil acceder entonces a esa información. Ahora, licenciado, ¿qué características debería tener la prueba para que sea válida, verdad? Algunas gentes van a tomar un pantallazo. Cuando hablamos de mensajes de WhatsApp, ¿verdad? En cierto tipo de situaciones, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema, pero cuando hablamos de una infidelidad, si fue que yo le tomé el teléfono a mi pareja y, Boris, yo le tomé el teléfono a mi pareja y hice una captura, probablemente no va a ser válida. En este tipo de situaciones, ¿cuándo o qué características debería tener la prueba para que sea válida? Ya nos hablaste de un perito, pero si yo tomo pantallazos, si yo tomo el pantallazo de ese mensaje que me llegó al grupo de WhatsApp, ¿podría ser esto válido o tendría que tener alguna característica particular para que sea válida? Sí, esa yo creo que no sería idónea, más bien. ¿Por qué? Porque primero usted está tomando el pantallazo sin la autorización de la otra persona, entonces de alguna forma está violando la intimidad de la conversación. Entonces, nacería esa prueba espuria porque nace de un hecho, digamos, que es cuestionable o puede ser hasta un delito. Pero, repito, usted lo que tiene que hacer es buscar la forma de que esa prueba sea contundente. Entonces, simplemente con tomarle una fotico, tomar el pantallazo, con decirle a un notario, con eso no lo va a remediar. Lo tiene que hacer con el profesional idóneo o, repito, se va directamente al OIJ o al Ministerio Público y ellos tienen ahí sí el expertise para poder capturar y certificar que la información que se está recabando es válida. Entonces ya usted va a tener una buena prueba. Si usted tiene ya el teléfono y tiene la conversación, pues váyase inmediatamente para que ellos tomen y capturen esa información como tiene que ser y no trate usted de jugar, como decimos en el pueblo, de intrépido, queriendo ser usted el investigador y queriendo ser el verdugo, ¿verdad? Por eso definitivamente hay que tomar muchas previsiones ahora, no escudarse detrás de un teclado y saber que todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Don Boris, muchísimas gracias por esta importante información que hoy en día con las redes sociales definitivamente nos atañe a todos. Muchas gracias. Un gran abrazo, José, que Dios me lo bendiga siempre. Igualmente.